Bien, ¿estamos listos? Vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias por este tiempo. Eres tan bueno con nosotros. Permites que podamos reunirnos y que podamos ser expuestos a tu palabra. Queremos recibir tu consejo, Señor, de la mejor manera. Ayúdanos a no distraernos, que nuestro corazón esté enfocado en lo que quieres enseñarnos esta mañana, esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, bienvenidos todos. Qué gusto saludarles, qué gusto verles. Pues continuamos con nuestra serie, nuestra declaración de fe. El tema que veremos hoy es redención, el plan eterno de Dios, primera parte. ¿Sí? Este tema lo vamos a abordar en dos partes, quizá tres, no lo sé. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo, ¿sí? Bien, pues este tema, debo decirlo, lo trataré, ¿no?, a manera de introducción. Repito, porque lo abordaremos en dos partes, así que antes de entrar al tema central, a la redención como plan eterno de parte del Señor, quisiera poner algunas bases, ¿sí? Y quiero empezar definiendo la palabra redención. Redención es un concepto cuya raíz etimológica se encuentra en el latín y se trata de la acción y la consecuencia de redimir, salvar o rescatar a alguien, dar por terminado un castigo, liberar algo que está hipotecado o embargado. En términos generales, cuando hablamos de redención desde una perspectiva teológica, hablamos del pago que se dio para la salvación de los hombres, ¿sí? Entonces, voy a citar una frase de Matthew Henry, que la he citado ya en algunas otras enseñanzas, pero dice lo siguiente: el Espíritu de Cristo funcionaba y sigue funcionando de esta misma manera: convencer primero y consolar después. Quienes deseen verse bendecidos con las consolaciones de parte del Espíritu de Dios deben someterse primeramente a las convicciones. Sí. Es decir, es necesario vernos confrontados con nuestra realidad para así poder disfrutar de un consuelo que nos liberte hacia un gozo, que nos lleve hacia una paz verdadera que solo el Espíritu de Dios puede darnos. Sí. Entonces, lo menciono así porque, repito, quiero dar un poco de continuidad al tema de mi hermano Bogdan, hablando no de la caída del hombre, que fue el tema que dio Bogdan, sino de la evidencia de que el hombre ha caído y la necesidad que tiene de ser redimido. ¿Cuántos creen esto? Bueno, vamos a ver un poquito de eso, y para eso acompáñenme por favor a Génesis 3. Génesis capítulo 3, verso 9, vamos a leer del 9 al 12. Cuando estén ahí me dicen, por favor. ¿Ya estamos ahí? Dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Verso 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bien, no está mal de repente echar un poquito a volar la imaginación, pero me gustaría que pudiéramos ver lo siguiente. Adán y Dios, según la narrativa de Génesis, tenían una relación, ¿no? No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó desde que Dios creó a Adán hasta que sucedió esto. No sabemos cuánto pasó. La Biblia no dice. Días, años, meses, no sabemos. Pero podemos intuir que tenían una relación. Imagine la relación que tenía Adán con Dios. Sí. Seguramente paseaban, ¿verdad?, ahí en el Edén. No sé. Platicaban, pasaban tiempos juntos. Ahora, qué gloriosa relación. Disfrutar de la pureza de Dios, de su majestad, de toda la hermosura de su Creador. Adán reconocía la voz de Dios.
Por eso fue que él dice, no es que escuché tu voz, él reconocía la voz de su creador. Repito, Adán caminaba con Dios, Dios le buscaba, le visitaba y seguramente, repito, recorrían el hermoso Edén. Se paseaban entre los árboles, sin prisa, sin miedos, sin nada que apresurar el estar juntos. Creo que era bastante prolongada la visita de Dios con Adán. No. Imagínense esa relación como era. Sí. Qué gloriosa compañía disfrutaba Adán, ¿no? Definitivamente no podía estar mejor acompañado. ¿Usted qué cree? De repente se ha usado, y esto lo abro como paréntesis, y es importante porque va muy de la mano con lo que estoy diciendo, pero muchos ahí establecen, ¿no?, que no es bueno, cuando la palabra de Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ¿no? Y este texto, mis amados, lo que está estableciendo ahí es precisamente un propósito de parte de Dios, ¿no? No con una falta de plenitud del hombre. ¿Y a qué voy con esto? A que podamos entender que tanto el hombre como la mujer es pleno en Dios. ¿Sí? Es decir, fuera de Dios y de todo lo creado por Dios, aun cuando está dentro de su propósito y su voluntad, lo único que da plenitud al hombre en toda la extensión de la palabra es su relación con Dios. Sí. Y lo digo porque no hace algunos días escuchaba a un pastor, y sé que no había una mala intención en eso, pero relacionaba el hecho de que si un hombre o una mujer no estaba casado o casada, entonces no podría entender en toda la plenitud acerca del amor y que estaba incompleto. No es así, la Biblia no habla acerca de eso. Es decir, tanto usted como yo somos plenos no en la persona que está a nuestro lado, sino estamos plenos en Dios. Sí. Y sé que es algo que hemos mencionado, pero es muy importante esto, porque cuando nosotros podemos ver el contexto en el que está Adán, podemos entender que Eva no vino a completar a Adán. ¿Me explico? Adán estaba totalmente completo en Dios. Sin embargo, fue creada con un propósito. Eso después lo veremos. De hecho, el 28 de octubre, anuncio, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de eso. Sí. Entonces, la relación que tenía Adán con Dios era sumamente buena. No le hacía falta nada. No le sobraba absolutamente nada. ¿Sí? Ahora, algo cambió en esa relación. ¿Sí? Algo cambió en la relación de Adán con Dios. ¿Por qué cambió? ¿Qué hizo que Adán le tenía miedo a Dios? ¿Qué hizo que empezara a temer a la voz de Dios cuando seguramente antes era sumamente disfrutable? Bueno, dice ahí, ¿no? Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo Adán? Aquí vemos una de las consecuencias del pecado. Sí. Miedo. El resultado del miedo es esconderse de Dios. Sí. Lo que nosotros estamos viendo es que el temor de Adán era precisamente el reflejo, la evidencia del pecado en su corazón ante la santidad de Dios. Alguien que disfrutaba de la presencia de Dios, ahora ya no disfruta su presencia. De hecho, le es incómoda. Sí. Es pecado. Ese es el resultado de pecado. Y aquí encontramos una característica muy particular en cuanto a nuestra relación con Dios, mis amados. O somos amigos de Dios o no lo somos. O somos amigos de Dios o no lo somos. En Dios no hay medias tintas. Jesús dijo lo siguiente en el Evangelio de Mateo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Dios no es indiferente con nadie. Dígale al que está a su lado, Dios no es indiferente con nadie. Ninguno aquí, y esto es importante, ninguno aquí pasa desapercibido. Jovencitos, señoritas, hermanos, hermanas, no pasamos desapercibidos por Dios. Si alguna vez alguno ha pensado que Dios ni siquiera lo voltea a ver, que Dios no tiene el más mínimo interés en usted, créame que sí lo tiene.
Y hay un registro de absolutamente todo. Lo que piensas, lo que dices, lo que haces, tanto bueno como malo. O somos amigos de Dios o no lo somos. Pero nadie pasa desapercibido. Nadie pasa desapercibido. No eres lo suficientemente especial como para que Dios no te tome en cuenta. Porque de repente eso tiene que ver más con el orgullo, ¿sabe? Es que soy tan especial que a mí, el único ser en todo el mundo, que Dios ni siquiera me voltea a ver. Miren, dice la palabra que Dios, Él es quien creó las estrellas y dice que las llama por su nombre. Dice la Escritura que conoce cada uno de nuestros pensamientos, aún aquellas palabras antes que salgan de nuestra boca, el Señor los conoce. Conoce la cantidad de cabellos que hay en su cuerpo. Dios lo sabe todo. Y no a manera, ¿sí?, de un grupo, de un puñado de personas. No, a manera personal. Nadie pasa desapercibido por Dios. Sí, absolutamente nadie. O somos amigos de Dios o no lo somos. Sí. Adán había escondido su rostro de Dios y Dios no le había hecho nada. Dios no fue el que se portó mal con Adán. Dios lo único que había hecho para con Adán era bendecirle. Sí. Había sido Adán el que había roto su pacto con Dios, desobedeciendo su mandato. Pero esa transgresión al mandamiento tuvo sus consecuencias, terribles consecuencias, terribles. Sí. Debo decir, mis amados, que la santidad de Dios demanda temor. Su grandeza, su pureza, su gloria, lo que hace es que expone claramente la culpabilidad del corazón de Adán, así como el que está en usted y como el que está en mí. Sí. Ahora, voy a poner un ejemplo. Es como la reacción de Adán evidenciaba su condición, ¿no? Se me dio preguntarle a mi hermano Víctor, pero voy a usar un ejemplo de mi hermano Víctor. Cuando él estaba pequeño, ¿sí?, de repente pasaba alguno por un lado y volteaba a Víctor y decía, ¿qué? Decía, algo hiciste, ¿no? ¿Quiere qué, Víctor? No, si yo no hice esto, no, el otro. Pero nadie le estaba preguntando nada, ¿no? Pero él, la culpabilidad en su corazón lo evidenciaba, ¿no? Lo mismo le sucedió a Adán. Lo mismo nos sucede a nosotros. Ahora, estoy poniendo un ejemplo. Era muy tierno y era muy lindo, ¿no? Ver a un niño exponerse así. Pero ahora, eso, mis amados, trasládelo a lo que sucede hoy en día con el ser humano. ¿Cuáles son las consecuencias, sí, de esconder el rostro delante de Dios? Entonces, cuando estamos delante de su santidad y delante de su gloria, en ese momento podemos ver nuestra condición pecaminosa. Sí. Y cuanto más cerca veamos la santidad de Dios, esto provoca por lo menos dos reacciones. O más cerca ves tu fin a causa de tu pecado, o te derrites en alabanza y exaltación a Él. Sí. O caes de rodillas clamando por misericordia para tu vida, o caes de rodillas exaltando su nombre por su grandeza y majestad. ¿Me explico? O somos amigos de Él o no lo somos. La historia se siguió repitiendo en los hombres después de Adán. Siguieron escondiendo el rostro delante de Dios. El hombre siguió escondiéndose delante de Dios, evidencia de su pecado. Romanos capítulo 1, verso 18 al 21, se los leo. Es un texto muy conocido por nosotros. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y esto es clave. Esto es clave. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios.
La Biblia es clara en cuanto a que toda la humanidad tiene el conocimiento de que existe un Dios, un creador, por medio de la conciencia y a través de la creación. Sí. Dios se hace claramente visible para que en ninguno haya excusa. Es decir, Dios se ha encargado de que el hombre pueda entender y le ha dado la capacidad suficiente para que el hombre pueda concluir que la creación fue creada por un creador perfecto. Y aún en la creación, ¿verdad? Se ven manifestadas ciertas particularidades del Señor. Y no solo eso, sino que ha puesto una conciencia en el ser humano que lo lleva a la conclusión de que realmente existe un Dios. Sí. Ahora, ¿por qué no reconocen a Dios? ¿Qué implicaciones tiene reconocer a Dios? La mayoría de nosotros escondemos nuestro rostro de Dios porque hay implicaciones. Y podemos entender que estamos con Él o no estamos con Él. No hay medias tintas. Pero ¿qué implicación tiene el hecho de que yo esté con Dios? El hecho de yo tener una relación con Dios. Hace un tiempo escuchaba por ahí le preguntaron a un psicólogo en Estados Unidos, en una conferencia en la Universidad de Stanford, cuál era el mayor problema del hombre al reconocer a Dios. ¿Por qué hay conflicto en el hombre al hecho de reconocer a Dios? Es un psicólogo, no recuerdo el nombre, pero no es creyente. O hasta ese entonces no era creyente, no sé ahora, pero él, o no era cristiano más bien, era creyente, pero no era evangélico. Y él contestó esto: Dios, con el hecho de ser Dios, humilla al hombre. Y el hombre es lo bastante orgulloso para aceptarlo. Porque el hombre tiende a ser su propio Dios. Ahora, muchas veces cuando decimos es que el hombre quiere ser su propio Dios, pues hay algunos que se atreven a decir eso, ¿no? Yo soy mi propio Dios. Pero quizá algunos no se atreven a decirlo así. Sin embargo, cuando eres tú quien toma las decisiones, eres tú quien al final del día inclina la balanza hacia dónde vas a ir, qué vas a hacer, qué no vas a hacer, estás siendo tu propio Dios. Tú gobiernas, tú mandas. ¿Me explico? Porque podemos decirle Señor, Señor, pero realmente el que manda somos nosotros, no es Él. Realmente el que tiene la última palabra acerca de lo que hacemos y no hacemos somos nosotros y no es Él. Entonces, realmente, ¿quién es el Señor de nuestra vida? Es una buena pregunta. ¿Quién es? Sí. Entonces, el hombre, en términos generales, hace lo que mejor le place, sin consultar a Dios. Cuando usted y yo quitamos a Dios del medio y le decimos, no haré lo que tú me digas, yo sé muy bien lo que tengo que hacer, eso hace evidente la ruptura de nuestro padre Adán con Dios. Da evidencia precisamente del relato bíblico. Sí. Entonces, la realidad es que el hombre tiene suficiente conocimiento de Dios, escúcheme bien, para aborrecerle, para negársele y para darle la espalda. Es decir, el conflicto del hombre no es una cuestión de conocimiento, sino de señorío, sino de rendición, de voluntad. Ese es el problema, porque muchos, quizás el 80% de la gente afuera, tú le preguntas si cree en Dios y te va a decir, oh sí, yo creo en Diosito. Pero en el momento en el que ese Dios se quiere sentar en el corazón, en el trono del corazón de los hombres, ahí es donde los dientes rechinan. Ahí es donde dices, ya no me agrada tanto Diosito. ¿Me explico? No es una cuestión de reconocer a Dios, es una cuestión de voluntad. No quiero rendir mi voluntad. Sí. El mensaje más diabólico que hay, no es el hecho de ser un satánico, un adicto, un pordiosero, un asesino en el mundo. No, el mensaje más diabólico que existe es, puedes vivir una vida maravillosa y plena en este mundo sin Dios. No necesitas a Dios para vivir. No necesitas a Dios. Y Satanás está empeñado en hacerle creer esto al mundo desde el principio. Mire, acompáñeme por favor allá a Génesis capítulo 4, verso 17. Y quiero dar un poquito de contexto.
Adán y Eva, después de caer, tuvieron un par de niños, ¿no? De hijos. ¿Se acuerdan los nombres de estos hijos? ¿Sí? ¿Cómo se llamaban? Abel y Caín. Lo que nosotros podemos ver a la luz de las Escrituras es que ellos fueron instruidos en cómo adorar a Dios. Dice el relato que había un tiempo, había un día. Sí. Estos dos muchachos, no sabemos qué edad tenían. Queremos pensar que ya eran muchachos totalmente conscientes y responsables de lo que hacían. Ya habían recibido una instrucción. Llegando ese día, presentaron ambos una ofrenda al Señor. Y dice la Escritura que Dios se agradó con la ofrenda de Abel. ¿Recuerdan? Pero el asunto es que a Caín no le gustó eso. Y Dios trata. Y Dios le dice: Caín, es que, ¿por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, ¿no serías recompensado también? Es decir, se amargó pues porque a Dios le agradó la ofrenda de su hermano. Ojo con esto, Y Dios le advierte a Caín y le dice: mira, Caín, si tú no tratas eso en el corazón, eso te va a devorar y te va a llevar a hacer cosas terribles. Estoy parafraseando. Dice: el pecado te espera. Si tú no tratas eso, si eso que estás manifestando no tratas con eso, cuidado. El relato dice que Caín va con su hermano y le dice: vamos al campo. Y estando en el campo, lo mata. Lo mata. Después de que Dios hace un juicio con Caín, que lo exhorta y trae un juicio sobre él, después de esto, Caín lo que manifiesta es lo siguiente: grande es mi castigo, ¿quién puede soportarlo? Sí. Es decir, no vemos ningún indicio de remordimiento o intención de arrepentimiento en Caín. No lo hay, y es desterrado. ¿Sí? Bueno, Caín se va y tiene esposa y tiene hijos. Escúcheme, aquí hay algo bien interesante. Ya estamos ahí, Génesis 4:17. Ok. Dice: y conoció Caín a su mujer. ¿Y de dónde salió la mujer de Caín? Ese es otro asunto. La cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Aquí viene lo bueno, pongan atención. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Ojo con esto, padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Padre de los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. ¿Sí? Cuando la Biblia hace referencia de que es padre de los que habitan en tienda, padre está hablando acerca de los primeros en hacerlo. ¿Sí? Son los primeros, ellos empezaron con esto. Entonces, aquí, mis amados, tenemos por lo menos 5 oficios. 5 oficios. Tienderos, ¿verdad? Los de pro exterior, de allá viene la etimología, ¿verdad? De los Maya Sombra, viene de allá. Saludos a mi hermano Bogdan. Ganaderos, músicos, escultores y herreros. Pero ya los herreros están redimidos. ¿Sí? Por lo menos, tenemos aquí por lo menos 5 oficios. Los hijos de Caín son la representación de la filosofía humanista, mis amados. Una vida exitosa, próspera, trascendente, sin Dios. Aquí y ahora. Aquí y ahora, sin eternidad. Sí. Sin eternidad. Porque de repente relacionamos si alguien, ¿verdad?, cierta prosperidad, cierta comodidad, pero como decía un momento, ¿no?, la verdad es que el mensaje del enemigo siempre será ese:
Tú puedes. Tú puedes hacerlo. Y no necesitas a Dios. Tú puedes. Tú puedes ser próspero. Tú puedes ser feliz. Tú puedes tener un buen matrimonio. Tú puedes. No necesitas a Dios. ¿Cuál es la filosofía del mundo? ¿Qué es por lo que están siendo bombardeados nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros muchachos? Encuéntrate a ti mismo. Saca el campeón que llevas dentro. Búscalo, encuéntralo. El fuá, ¿no? No necesitas a Dios. Es cuestión de determinación, es cuestión de confianza y disciplina. Puedes hacer todo lo que tú quieras. El mundo es tuyo. Conquístalo, ¿no? Ese es un mensaje terrible. Ese es el peor mensaje. Le preguntaron a una persona qué pasaría si Satanás gobernara sobre el mundo, sobre una ciudad, y él comentó lo siguiente. Dice, no habría cárceles, las cárceles estuvieran vacías, estarían vacíos los bares, y las iglesias estarían llenas de gente. Pero Dios estaría ausente de eso. Satanás no está interesado en que lo adoremos a Él directamente. Él está interesado en que quitemos nuestra mirada de aquello que puede salvarnos y redimirnos. ¿Me explico? Ahora, las consecuencias del pecado llevó al hombre a vivir ajeno de Dios. La evidencia de la ausencia de Dios no es, repito, la pobreza ni las circunstancias adversas, es la lejanía de la eternidad en lo que hacemos. ¿Qué tanto tiene de Dios lo que haces? ¿Qué tanto tiene de Dios lo que hacemos todos los días? ¿De dónde nace eso? ¿En dónde está cimentado eso? ¿Por qué me despierto? ¿Por qué camino? ¿Por qué voy? ¿Por qué vengo? ¿Por qué trabajo? ¿Para quién lo hago? Sí. Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La situación, repito, del hombre como género humano no se trata de conocimiento, sino de voluntad. Si no existe, no hay reglas. Si existe, hay consecuencias. Entonces, que no exista. El negar a Dios, la realidad es que no nos librará de las consecuencias de pecado. Todos pasamos por momentos difíciles. Todos pasamos por momentos de mucho conflicto, de mucho pesar. Pero ¿de dónde sale el hecho de que el hombre se enoja con Dios? ¿De dónde sale el hecho de incluso intentar castigar a Dios? Lo vemos a Caín, ¿no? En Caín. Oh, tu juicio es muy injusto. Oh, es que esto que estás haciendo conmigo es injusto. ¿Cuántas veces no nos atrevimos a voltear al cielo y decir, tú eres injusto conmigo? Tú eres injusto conmigo. Yo no merezco esto. ¿Yo qué te hice para vivir lo que estoy viviendo? ¿En serio? ¿Será así? La pregunta del millón será, ¿en serio no merecemos eso? Entonces, ¿qué merecemos? ¿Qué mereces? ¿Qué merezco? ¿Y por qué? Romanos 1:21, el apóstol Pablo concluye esta parte del texto, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron, quitaron su mirada de Dios y la pusieron. Quitaron su mirada del Creador y la pusieron en la creación. No hay excusa
para ninguno. La naturaleza del hombre día a día se apresura a descartar toda posibilidad de que haya un Dios. Se sumerge sus deleites, sus perversidades, buscando el clímax de su satisfacción, no sabiendo que para su maldad no hay límite. Entre más genera, más quiere. Entre más genera, más quiere. Asesinatos, suicidios, abortos, violaciones, extorsiones, todo acto perverso es el resultado del pecado en el hombre. Y aún quizá alguno se preguntará, ¿de qué tenemos que ser salvados? ¿Será que necesitamos un Salvador? Hace poco estaba viendo una serie de Superman junto con mi hijo Angelito, y en uno de los capítulos Superman les dice a un grupo de personas, no, ustedes no necesitan un Salvador. Hay un Salvador en ustedes mismos. Parece que no, mis amados, pero ese tipo de mensaje, precisamente lo que lleva a la humanidad es alejarnos de esa realidad. Necesitamos ser salvados. No hay ningún Salvador ni en usted ni en mí. Somos pecadores. Somos pecadores y estamos perdidos sin Él. Estamos perdidos sin la provisión de Dios. Esa es nuestra realidad. Entonces, quiero hacerles una pregunta. Ay, hermano, pues yo ya fui salvado. Qué bueno. Pero quiero hacer una pregunta. Porque la idea de esto que estoy comentando es llevarnos a que tengamos la certeza, no solamente que digamos, concuerdo, no, que haya la certeza en el corazón que necesitamos ser salvados o no. Sí, pero ¿alguno ha mentido? Antes, ¿no? En el mundo. No, hoy en día, ¿has mentido? ¿Qué tanto mientes? ¿Qué tan seguido mientes? ¿Por qué mientes? ¿A quiénes les mientes? ¿Por salvar tu pellejo? ¿Por librarte de alguna consecuencia? Porque si dices la verdad, quizá lo que vas a enfrentar no va a ser grato. Y nomás es un pecado, la mentira. ¿Y qué si te digo que quizá mientes porque eres egoísta? Quizá algo maquiavélico o maquiavélica, ¿no? Y muchas veces ni cuenta me doy o ni cuenta te das y ya estás mintiendo. Y ya tienes toda una historia. ¿Por qué? ¿Has deseado a la mujer de tu prójimo? ¿O al hombre de tu prójimo? No antes, no, ahorita. Ahorita. Quizá un poquito. Pero no hablando sexualmente, no. Pero, como me gustaría que mi esposa fuera ella o mi esposo sea él. Quizá en algún momento en donde tu vida matrimonial se ha visto conflictuada, porque tu matrimonio no funciona como quisieras. ¿Alguna vez has codiciado? ¿Has deseado la posición económica del de al lado? ¿Su trabajo? ¿Su auto quizá? ¿Su casa? Un poquito de codicia, con un poquito de envidia, pero de la buena. Pero un poquito. ¿Cómo ve? Y a veces creemos que somos lo suficientemente necesario para presentarnos delante de Dios como buenos. Y a veces decimos a Dios, Señor, no es justo, yo no me merezco esto. Y nos sentamos en el trono como jueces. Y tomamos una vara y pretendemos medir a Dios desde nuestra perspectiva contaminada y sucia.
Qué triste, ¿no? Alguno seguirá preguntándose, ¿necesitamos un Salvador? ¿Necesitamos salvarnos? No, es que yo ya lo entendí. Yo ya lo entendí y yo ya me porto bien. Qué bueno, pero ¿y qué haces con todo lo que hiciste? Y con aquello que un día harás en un momento de debilidad, en una circunstancia complicada, en donde quizá fallece tu esposa, tu esposo, o algún hijo, o cae en alguna enfermedad. No lo sé. ¿Qué sucederá? Ciertamente Dios es amor, mis amados. Pero al mismo nivel que Dios ama, a ese mismo nivel su justicia clama por ser satisfecha. Sí. Todo esfuerzo del hombre es inútil. Todo lo que hace, aún con buenas intenciones en sus parámetros morales, es abominación para Dios, puesto que todo lo que hace nace en una naturaleza pecaminosa, pecadora. El hombre podrá tener alguna obra de buena intención y con motivaciones correctas, pero será culpable de algún otro pecado. Habrá transgredido de alguna u otra forma su conciencia y la norma de Dios, y esto le hace culpable. Es decir, póngame atención, el honrar a mis padres no me alcanza para cubrir mi adulterio. Es ejemplo, Ay, el profesor no. Mi fidelidad para con mi esposa no me alcanza para cubrir mi envidia y mi codicia. ¿Me explico? El que sea una persona muy generosa o dadivosa con los necesitados no me alcanzará para cubrir mi falta de fe. Sí. Todo hombre es culpable. Todos. Todo hombre necesita ser salvado. Porque el día de mañana, dice Apocalipsis, que todos nos enfrentaremos con el juez justo, grandes y pequeños, y seremos juzgados según nuestras obras. Todos. ¿Necesito ser redimido? ¿Necesito un Salvador? Es como decir que nuestros logros, nuestras fuerzas y nuestros aciertos son suficientes para cubrir todas las otras fallas. Mi amor, sí te pego, pero ¿a poco no en 14 de febrero te regalo unos chocolates y unas flores bien ricas, bien bonitas? Sí, yo sé que tú doy tus guamazos, pero no todo es malo. ¿Alcanzará? ¿Cómo ve? Porque a veces creemos que con Dios funciona así. Señor, pero ve qué padre canto. Pero ve cómo me desvivo. Sí, Señor, pues sí robo, ¿verdad? Pero soy buena onda. Pero y empezamos a sacar nuestras excusas. No nos va a alcanzar, mis amados. No nos va a alcanzar. De verdad, si alguno cree aquí que tiene la posibilidad de hacerlo en sus fuerzas, sin Dios, no le va a alcanzar. Y este es un mensaje importante, el cual debemos de entender todos. No nos va a alcanzar. Estamos en un problema serio. La humanidad se encuentra en un conflicto real. Necesita un redentor. Necesita ser salvada la humanidad. Necesita ser salvo. El profeta Isaías 64:6, texto muy conocido también. Si bien todos nosotros somos como suciedad, dice el profeta, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Contexto: el pueblo de Dios lamenta y confiesa sus pecados. Ahora está bajo la reprensión de Dios por sus pecados, y confiesan que no tienen otra cosa en qué confiar sino en la misericordia de Dios. Todos habían corrompido, dice, todos nosotros somos como suciedad, es decir, como quienes están llenos de lepra y tienen que ser expulsados del campamento. A eso se refiere. Dice, y todas nuestras justicias, es decir, las obras que consideramos como suficientemente buenas, son como trapo de inmundicia. Literalmente, trapos con los que las mujeres tapan su periodo menstrual.
algo repugnante. Y no estoy hablando acerca del hecho de la mujer, sino es algo que no es agradable. ¿Sí? Del trapo me refiero. Ahora, qué tremendo, ¿verdad? Israel. ¿Cómo Dios tenía que estarlo? ¿Somos mejores nosotros que ellos? De hecho, el apóstol Pablo les dice en el capítulo 3, verso 9, dice, pues somos nosotros mejores que ellos, dice, en ninguna manera. Todos. Judíos y gentiles. Todos. Ya, al que está a un lado, dígale, todos. Todos somos iguales. Todos. Todos los hombres, género humano, somos culpables. La verdad es que solo que existen ambientes controlados. Quizá el que está en la cárcel tuvo la pistola en la mano y yo no. Pero si la hubiera tenido, quizá yo soy el que hubiera estado en la cárcel. ¿Sabe? Mi contexto fue diferente. Pero al final del día todos somos culpables. No somos mejores que ninguno. Sí. Ahora, vayamos a las buenas noticias. ¿Sí? Génesis 3:6. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ojo con esto, ¿sí? Entonces cosieron las hojas de higuera y se hicieron delantales, es decir, taparon su vergüenza, les dio pena. En ese momento se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿sí? Tomaron hojas de higuera, a ellos se les ocurrió esto, de alguna manera tenían que tapar su vergüenza y taparon su vergüenza así. En el verso 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Es decir, cuando Dios ve esto en ellos, dice, no, yo no voy a aceptar. Es decir, tu vergüenza no ha sido cubierta con lo que a ti se te ocurre. Yo me voy a encargar de tapar tu vergüenza. Entonces toma un animalito, lo sacrifica delante de ellos y toma la piel de ese animalito y cubre sus vergüenzas. ¿Sí? Aquí vemos la primer mención del Mesías cubriendo el pecado del hombre. Esos animalitos inocentes tuvieron que ser sacrificados para cubrir con sus pieles la vergüenza de Adán y Eva. Dios establece su justicia y su gracia, porque Él es santo. Porque alguno dirá, bueno, ¿por qué no el Señor nomás nos perdona ya? ¿Cuántos han preguntado eso en algún momento? Ay, Señor, pues si tú todo lo puedes, ¿por qué no nomás me perdona? Mira, ya me arrepentí, de veritas, no lo vuelvo a hacer. Ajá. ¿Por qué no nomás nos perdona y ya? ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué tuvieron que azotarlo así? Y luego cuando veo la pasión de Cristo digo, no puede ser, Señor, pero ¿de verdad? ¿Era necesario eso? ¿Era necesaria tanta sangre, tanto dolor, tanta agonía? ¿Era necesario eso? Es decir, tuvo que derramar hasta la última gota de sangre de su cuerpo, ¿de verdad? ¿Tuvo que ser expuesto desnudo delante de todos? ¿En serio? ¿Le tuvieron que arrancar su barba a jalones? ¿Le tuvieron que escupir? ¿Le tuvieron que golpear en sus partes más frágiles? ¿De verdad? ¿Era necesario eso? ¿No bastaba con que Dios dijera, te perdono? No, mis amados. No. Tuvieron que morir esos animales para que ellos pudieran siquiera poder continuar con una mínima relación con Dios a comparación de lo que tenían. Porque Dios no acepta todo lo hecho por nuestras manos. Dios acepta lo que Él provee. Dios establece su justicia y su gracia desde Génesis. No es que la gracia es del Nuevo Testamento para acá. Dios es el mismo. Siempre ha sido el Dios de la gracia. No son dos dioses diferentes. No es como que el Dios de justicia del Antiguo Testamento y el Dios de la gracia con Jesús en el Nuevo Testamento. No.
Él es el Dios de la gracia, siempre. Y Él sigue siendo justo aún en el Nuevo Testamento. Es el mismo. Dios establece su justicia y su gracia. Su justicia, ya que un inocente se perdió, un inocente faltó, un inocente debía de pagar. No puedes pagar peras con manzanas, pues. ¿Sí? Estos animalitos no solo cubrían el pecado, sino que eran una figura de aquel que quitaría el pecado del hombre más adelante. ¿Sí? Su gracia, puesto que Adán y Eva no hicieron absolutamente nada para que Dios los salvara, para que Dios diera o proveyera lo necesario para salvación. La historia de redención, mis amados, comienza aquí. Y el hombre solo proveyó su pecado para que se llevara a cabo esta obra jamás vista en el universo. 1 Corintios 15, 21, 22 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, está hablando de Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, y está hablando de Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, no dice que algunos, ¿verdad? Dice todos, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí? Aquellos que por supuesto acudan a esta salvación, a esta provisión de Dios. Jesucristo es la salvación de los hombres. No puede ni habrá jamás otro medio de redención. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? No será aceptado otro sacrificio. No hay otra paga. No hay otra forma, puesto que Jesús ya saldó la deuda. No es como que, bueno, Señor, yo dejo pasar el camión ahora, yo me subo al que viene. No, no hay otro. No hay otro. Recuerdo cuando yo empecé a dejar a mis amigos, uno de ellos se acercó y me dijo, es que eres muy tonto, Ángel, con otras palabras, ¿no? Eres muy tonto, me dice, es que cómo se te ocurre ahorita seguir al Señor, estás en la plenitud de tu juventud, ahorita es para que tú disfrutes, para que salgas, ya que estés grande, que seas papá, ya vas a la iglesia. Es hora que no están en la iglesia, ya son papás y... No hay otro medio, dice el autor de Hebreos, porque si pecáramos voluntariamente, escúcheme bien, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay más que hacer, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya no hay más que hacer. Por eso el profeta decía, ¿no? Hoy es el día de salvación. Y el profeta Fox también decía eso, ¿no? Hoy, ¿no? Hoy. Hoy es el día de salvación. Ahora es interesante ver cómo aquí en el texto que acabamos de leer, la Biblia nos pone en lugar de un adversario de Dios. Cuando nosotros no abrazamos la paga del amado del cielo, solo queda, mis amados, una horrenda expectación de juicio para aquellos que no aceptan la salvación por medio de Jesús. Repito, no hay medias tintas. Nadie pasa desapercibido. Nadie. No es como que Dios esté muy entretenido en otras personas. Es que a mí nadie me toma atención, nadie me presta atención, ni mi mamá ni mi papá se la pasan trabajando, haciendo, yo voy con ellos y ni me pelan. ¿Qué me va a pelar Dios? ¿De quién me va a poner atención Dios? No, Dios no es como el hombre, mis amados. Dios te ve, Dios te escucha y Dios sabe lo que piensas. Víctor, ¿me ayudas con el piano, por favor? Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es un regalo de Dios. Y lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿no? La muerte de Cristo, sí, dice la palabra que el Señor amó
al mundo. Pero no es el amor de Dios lo que nos salva, es la justicia dada por gracia, es la paga. Eso es redención, el monto destinado para comprar a un esclavo. Eso es redención. Fue la justicia de Dios. Tuvo que morir un inocente. Alguien tuvo que tomar nuestro lugar. Cuando nosotros rendimos nuestra voluntad y reconocemos nuestra condición de pecado y nos arrepentimos, el Señor hace su obra en nosotros y empieza una transformación. El plan de Dios, este plan de Dios es desde la eternidad. Y aquí estoy entrando a tema. Mis amados, dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 2:4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, el corazón del Señor está que todos los hombres se salven. Y es importante que entendamos esto. Dios no se equivocó, ¿sabe? Dios no se equivocó. El plan de redención no es una cuestión que se le haya ocurrido a Dios para reparar algún daño. No es así. No es así. Quizá lo escuchó. El Papa Francisco, Papa actual de la Iglesia Católica, él dijo lo siguiente: el peor fracaso de Dios es esto, haciendo referencia a la muerte de Cristo. Este es el peor fracaso de Dios. Dios fracasó con Cristo. Si no me cree, lo puede buscar, está en redes sociales. Y hace como un año, más de un año lo dijo. No, mis amados, la obra de Cristo no es el fracaso de Dios. Por supuesto que no. Es la victoria. Es la vida. Esto es una herejía, es un vómito del infierno. La teología procesal dice que Dios va aprendiendo según la experiencia adquirida. No es la teología bíblica. Sí. Es decir, según los acontecimientos adquiridos hay un registro para ir ajustando y corrigiendo, porque Dios va aprendiendo. ¿Cómo la ve? Por tanto, la redención es una situación que Dios tuvo que resolver al ver que su creación cayó. Es decir, y me salió chafo, ¿y ahora qué hago? Pues me saco de la manga, ¿no? Entonces, pues hijo, ¿verdad? Jesús, ahora sí que pues muere por ellos porque salieron chafos. No, mis amados. Por supuesto que lo estoy haciendo a manera de sátira, ¿no? No es así. No es así. La redención del hombre está dispuesta desde siempre, desde la eternidad. El término redención se refiere, repito, al pago legal destinado para liberar a un esclavo. Sí. Jesús dice en Juan 8:34 que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Necesitamos ser comprados para ser libres del pecado. Ahora, quiero que me acompañe por favor a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18. Y aquí el apóstol Pedro, que la siguiente semana vamos a hablar más acerca de esto, precisamente refiere acerca de que no fue un plan que se le haya ocurrido a Dios en ese momento. Dios, dice la Escritura, que Él es eterno, desde la eternidad hasta la eternidad, y que Dios no cambia de parecer, que Dios es el mismo. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios ya había sido dispuesto para sacrificio. Es que no lo entiendo, yo tampoco, pero eso dice la Biblia. ¿Ya estamos ahí? 1 de Pedro 1:18. Estoy concluyendo con este versículo que va a ser la introducción del tema que viene la siguiente semana, pero quiero tocarlo a manera de pasadita, ¿sí? Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir.
Un alto llamado a vivir de una manera piadosa tiene sentido cuando se compara con el precio que fue pagado por nuestra redención, nuestra manera de vivir, vana manera de vivir. Y no fuimos salvos, no fuimos salvos por la preciosa sangre de Jesús para después vivir como si fuésemos basura. Es decir, fuimos llamados para vivir de una manera. No es como que llego y bueno, Jesús dio su vida y acepto, ¿verdad?, ese sacrificio, me arrepiento de mis pecados y entonces vuelvo a vivir de la misma manera en como antes vivía. No, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Es decir, hay un cambio de vida, hay un cambio de conducta. Ya no podemos ser iguales. Ya no puedo pensar igual. Hay una obra en mí. La evidencia de la redención no solamente es evidente en el acto que Jesús hizo en la cruz, sino se hace evidente en mi vida todos los días. Yo proclamo la redención. Mi libertad en Cristo anuncia la redención. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ya no vivo como antes. Ya no soy el mismo. Ni siquiera puedo serlo. El cual recibiste de vuestros padres. Es decir, no solamente hace alusión el hecho de que fuimos rescatados por gracia, ¿verdad?, de aquella vana manera de vivir y que fue heredada esa vida, sino que recordemos también que el hecho de que la cuestión dogmática ya no era necesaria por cuanto un cordero sin mancha y sin contaminación, un pago único, ahora fue dado. Sí. No hemos sido salvados por medio del dogma, sino a través del cordero. Primera de Pedro 1:19 dice: sino que la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, fue la que nos salvó. Pedro habla aquí en referencia al completo carácter sin pecado de Jesús, perfecto. Perfecto. Si nosotros vemos en Levítico cómo el Señor demandaba a los animalitos que tenían que ser sacrificados, siendo una figura y una alusión acerca de Cristo, estos tenían que ser preparados desde siempre. Y se tenía que escoger al más bonito y se tenía que cuidar al mejor. Dios escogió su mejor ofrenda. Un cordero sin mancha. Hace poco estaba viendo un documental de ovejas y es increíble, es muy impactante ver el carácter de la oveja cuando las trasquilan. Las agarran, las acuestan y la ponen firmemente y no hacen nada. No lloran, no intentan irse, se quedan quietas mientras las están trasquilando. Así fue el cordero. Dice que no hubo sonido en su boca, no se quejó, no. Como cordero, perfecto, sin mancha, sin contaminación. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El trabajo de Jesús no fue algo que se desarrolló en el transcurso de la redención. Repito, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue evidente en los postreros tiempos. No es algo que se le ocurrió al Señor. Difícil de entender. El Señor nos los revele. Sí. Les leo 1 Pedro 1 del 10 al 12, se los leo. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviados del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles, algo que siempre estuvo ahí, mediante las cuales creéis en Dios. El plan de redención es para aquellos que creen en Dios, es para aquellos que abrazan esta gran verdad, aquellos que creen en lo dicho por Dios en toda la extensión de la palabra, en cada punto, en cada coma. Y es la única esperanza para el hombre. Un comentarista dice acerca de la redención esto: aquellos que creen en Dios no son decepcionados, porque su fe y su esperanza han sido sustentadas por la resurrección de Jesús de los muertos. Nos pueden decepcionar muchas personas. Hasta nosotros mismos nos decepcionamos de nosotros, ¿no? ¿Cuánto no nos paramos al espejo y decimos: ¿por qué eres así? ¿Por qué haces esto? Pero Dios no nos decepciona. Dios no es un Dios que hace malabares con las cosas y está viendo a ver cómo repara tu vida y cómo repara mi vida. No es como que Dios está mordiéndose las uñas diciendo: híjole, ¿y ahora qué hago? No me lo esperaba. Si Dios tenía preparado solucionar un conflicto tan grande que era la perdición y la caída del hombre, ¿usted cree que se le sale de las manos la situación por la cual estamos viviendo? ¿Usted cree que Dios está ajeno a eso? No, mis amados. Y si creemos lo contrario es porque no conocemos al Dios de la Biblia. Dios es un Dios seguro, digno de confianza. Oramos a Dios. Digno de confianza. Vamos a darle las gracias a Dios. Señor, muchas gracias. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Dios. Gracias por pagar nuestra deuda. Gracias por redimirnos, por darnos la oportunidad de redención y poder tener una relación contigo a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por darnos una vida nueva, porque podemos confiar en ti, y aun cuando las cosas que queremos y deseamos quizás no se den como nosotros queremos que se den, Señor, podemos confiar en ti, en que todo estará bien y que nos darás lo necesario. Y aun cuando muchas veces sufrimos las consecuencias de nuestras decisiones, malas decisiones, que quizá fueron tomadas hace 15, 10, 20 años, Señor, aún en el proceso tú nos acompañas y nos ayudas y nos diriges, y si caemos nos levantas y nos das de ti, Señor, lo necesario para poder mantenernos de pie. Ayúdanos, Señor. Falta poco para vernos cara a cara contigo. Falta poco, Señor, para que vengas, para que estemos en tu presencia en plenitud. Mientras tanto, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Renueva nuestras fuerzas. Danos la sabiduría. Danos, Señor, la sagacidad, la pasión para mantenernos de pie. Tú no estás ajeno, Señor, a las circunstancias, a las situaciones a las que nos enfrentamos. Solo te pido que nos ayudes y no permitas, Señor, que nos apartemos de ti. Que nuestro corazón sea constante y permanente en ti, confiando en ti en todo tiempo.
Ayúdanos. Reconocemos, Señor, que te necesitamos. No podemos. Lo hemos intentado con nuestras propias fuerzas. Hemos intentado avanzar, caminar y hemos entendido que no, Señor, no es el camino. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, familia, pues que Dios nos bendiga, que nos siga ayudando y nos vemos, si Dios lo permite, el sábado en la mañana, el miércoles a las 7 y luego el sábado de la mañana y el domingo también. Bendiciones, no salga corriendo, salúdese.